7 de la mañana con 47 minutos. Fíjese nada más. En mayo del 2017, el Partido Conservador Austriaco estaba totalmente en ruinas. Bueno, hasta ese mes realmente no figuraba ya entre los partidos políticos de Austria y súbitamente algo pasó. Las encuestas tuvieron un revés espectacular y de no existir, empezó a subir el Partido Conservador Austriaco hasta llevar a Sebastián Kurz a los 31 años al cargo de primer ministro. Este momento lo registró hace ya unos 10 días el periódico New York Times al hablar sobre la derrota electoral de Sebastián Kurz en las últimas elecciones parlamentarias en Austria hace 2 semanas. Pero lo interesante es lo que mencionó, lo que reveló el periódico, que ese súbito revés en las encuestas se debió a que Sebastián Kurz lo que hizo fue pagar encuestas y pagar que se publicaran en uno de los medios austriacos. De este tema, porque a mí me parece que es fascinante, y ahorita seguramente va a ver por qué le pedimos platicar hoy a los expertos en opinión pública, Roy Campos y también Francisco Bundis, presidente de Consulta Mitofsky, director adjunto de Parametría. Roy, Paco, muy buenos días. Qué bueno que le vamos a entrar a este tema, porque me parece de una altísima relevancia. En Austria, un país tan avanzado, pues resulta que un joven político decidió pagar para que se hicieran encuestas a su favor, cambiar el clima de opinión pública y también apoyarse pagándole a algunos medios allá en Austria, algo que nunca nos hubiéramos imaginado en Austria, para que las difundieran. ¿Les suena esto conocido a ustedes, Roy? Totalmente, nomás una corrección. Pagó para que se publicaran encuestas. ¿Quién sabe si se hicieron? Pero que se publicaran. Perfecto. Ahorita vamos a ir a eso exactamente, pero qué bueno que haces la precisión porque nos va a llevar a un segundo nivel, Roy. Adelante. A ver, mira, la historia esta que cuentas muestra 2 cosas. Uno, aunque inventen encuestas, eso no cambia la realidad. O sea, el publicar encuestas no modifica las cosas ocurren y las encuestas bien hechas reflejan lo que está ocurriendo, no lo que debe ocurrir. Eso es lo primero. Y segundo, que los políticos les ha dado por comprar gráficas, no por comprar investigaciones. Y eso es uno de los males que tenemos en México, que los políticos ya les importa poco metodología, les importa poco precisión, les importa poco prestigio del encuestador, quieren gráficas. Y ese mercado ha generado un mercado de encuestas chafas que venden gráficas, que venden lugares en un ranking, que venden lugares en una elección, y ha generado un mercado que vende porque hay políticos que se engañan a sí mismos. Oye, Paco, fíjate que yo en las elecciones presidenciales del 2018 escuché no que un político quería pagar gráficas, como dice Roy, sino un medio, y hay que decir, ninguno de los grandes medios, ni de esta ciudad, ni del país, estaba en esto, pero un medio pequeño, particularmente un medio digital, estaba ofreciendo a cambio de 5 millones en la Ciudad de México o 10 millones a nivel presidencial, pues colocar a su candidato arriba en las encuestas. Esto, ¿tú lo llegaste a escuchar? ¿Estas historias se te hacen conocidas? Austria no está tan lejos de México, aunque haya un océano Atlántico de por medio, Paco. Lamentablemente no está tan alejado de lo que pasa en nuestro país. Yo te diría que no solamente pasó en el 18, acaba de pasar en el 21. Y te pongo ejemplos de algunas elecciones que se percibieron como cerradas a partir de estas publicaciones y que fueron elecciones que terminaron con diferencias de 10 o 15 puntos, como puede ser el caso de Sonora, de Guerrero, de Zacatecas, el caso de San Luis. Fueron elecciones que en algunos portales o en la difusión de algunas de estas encuestas se presentaron hasta el final como elecciones cerradas, y la información interna que había pues no se parecía nada a eso.
Aquí yo veo dos fenómenos, Ray, a diferencia de la historia que sacó el New York Times el 18 de octubre, que en México es un poco más grave todavía el tema porque va más allá de lo que se publica en prensa formal. Aquí yo creo que lo que más está afectando es lo que se publica en redes sociales y lo que validan pues círculos de amigos o mucha gente simplemente toma la información y la reenvía, no revisa, ya olvídate de la metodología. Si la medición se parece a otras que ha visto, que es una primera revisión básica que se hace. El caso de México es un poco más grave porque, como bien dice Roy, en este caso de Austria, hacían una selección de preguntas asumiendo que la encuesta sí se había hecho. Supongo que ahí la perversidad del esquema es pues la conspiración entre el medio de comunicación y el pollster o el investigador, que hacían una selección para ver qué pregunta les convenía más publicar. Todavía eso te diría que asume que la medición se hizo, pero acá estamos ante una difusión de información que no podemos validar si se hizo o no se hizo. Digo, uno de los problemas que tenemos con las muestras no probabilísticas, como las mediciones telefónicas o internet, es que es imposible saber si se hicieron, Ray, porque no hay un marco muestral, porque nadie te dice o es muy claro en su metodología, y aunque lo fuera, pues son imposibles de replicar. Entonces estamos lamentablemente peor de lo que narra este artículo de lo que pasó en Austria. Roy, llegando al segundo nivel que tú estabas deslizando y planteando en un principio, adelantándote, Roy, a ver, para una persona que no está metida en esto, para alguien que no es experto o que no está en los medios, que se ven algunas cosas, ¿qué es lo que tendría que ver? ¿Qué es lo que tú recomendarías a una persona para poder determinar si esa encuesta como fotografía, perdón por el lugar común, de ese momento tiene un sustento científico? A ver, mira, Ray, no es tan fácil la respuesta como parecería. El lugar común tendría que decirte, fíjense en la metodología y que el tamaño de muestra y que fíjense, o sea, iría a la nota metodológica del lugar común. Pero siendo sinceros, si hay un tramposo capaz de inventar una encuesta, te inventa una metodología, la copia. Entonces es muy difícil decirle, fíjense en esta cosa, porque inmediatamente pues los chafas lo van a inventar. No, es como una noticia. ¿Cómo saber si una noticia es confiable o si se puede confiar en una nota? Pues yo lo diría, es el prestigio construido del reportero, el prestigio del medio. Ese es el principal aval, porque tiene algo que perder. No es alguien inventado que se fue. Entonces, mi recomendación es que para creerle a una encuesta, empiecen a creerle en aquellas que tienen un prestigio construido, la marca de la empresa o la marca del medio que las difunde. Eso no excluye a los nuevos, porque los nuevos también están en el periodo de construcción de prestigio. Entonces yo creo que esa es la principal razón para creer o no creer. Paco, ¿tú qué verías para poder tener este tipo de contraste, para poder caer menos en charlatanerías? Lo que tenemos, Ray, es que sí, yo creo que hay que hacer una revisión de la metodología. Yo sí creo que seguimos teniendo problemas con mediciones que no son cara a cara. Es decir, la única forma de tener una muestra, digamos, si ya más allá de cómo se hace la medición, por lo menos tener claro que fue una medición cara a cara, que es replicable, que la puedes nuevamente ver puedes tú a partir de la metodología hacer el mismo ejercicio, lo cual no te pasa con las otras metodologías como son las telefónicas o las encuestas por internet. Y yo creo que ese sería digamos un indicador mínimo. Luego ya vendría el tipo de preguntas que se
hicieron, si no están sesgadas, si no es una medición a veces de un medio o muy partidista, cómo se difundió es fundamental. Creo que este indicador de simplemente creer que un medio de reputación la va a avalar me parece difícil, porque hoy día pues ya hemos visto que el medio no es suficiente para poder avalar una medición. Muy bien. Paco Abundis, Roy Campos, muchísimas gracias por entrarle a este tema que sí me parece de altísima relevancia. Síganse cuidando. Igualmente. Hasta luego.